Y comenzamos con la última clase de Química Orgánica 2. Ok. Como estos temas van a ser una introducción, van a haber ciertas cosas que me voy a saltear en la presentación. Yo se los voy a dejar ahí para que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Pero se van a dar cuenta que esto lo van a profundizar más adelante. Ahora, polímeros se lleva en una clase que se llama Ciencia de los Materiales. Desconozco si, pues, depende si lo tuvieron como electivo. Yo lo tuve como electivo, entonces, pues, posiblemente lo puedan ver en una clase más adelante. Pero lo de introducción a las biomoléculas, sí o sí lo miran en bioquímica. Pero se hace esta introducción porque es como ese salto de química orgánica a bioquímica y cómo se relaciona, ¿sí? Entonces, lo bonito de las biomoléculas, que comienzo con esto, pues es que crea vida, ¿sí? La bioquímica lo vamos a ver como, bueno, no sirve tanto para la bioquímica, que es el estudio de las biomoléculas, cómo se relacionan, y también nos sirve para los polímeros, que es, en este caso, ambos van a formar... en este caso, las biomoléculas también van a formar polímeros, ¿sí? Solo que estas son naturales, mientras que las otras son artificiales o sintéticas. Pero la química orgánica se puede escalar también para este tipo de moléculas, tanto biomoléculas como polímeros. Entonces, pues ahí está el perrito que él no conoce biomoléculas, pero tiene todas las biomoléculas dentro, ¿verdad? Igual que nosotros. Entonces, pues comenzamos con este esquema. Yo voy a utilizar mucho los esquemas para que de esta forma podamos resumir bien los temas y podamos encontrarlo, entenderlo bastante bien. Primero que nada, pues describimos los bioelementos, que son elementos químicos que se encuentran relacionados con los seres vivos. ¿Sí? Así como ustedes saben, tenemos una tabla periódica, pero no toda la tabla periódica se utiliza para crear vida, sino que vamos a tener, en este caso, los minoritarios, que va a ser menor al 0.1% de los seres vivos, ¿verdad? Y no se encuentran en todos los seres vivos. Y solo vamos a tener trazas. ¿Qué significa trazas? Que únicamente va a ser en pequeña cantidad. Vamos a tener hierro. No sé si ustedes saben, pero la hemoglobina es una proteína cuaternaria que está conformada por una molécula de hierro. Entonces, pues también el hierro es esencial para la vida. Y tenemos otras moléculas acá que se van a dar cuenta que están en menor cantidad. Y también tenemos, ahora de este lado, las mayoritarias, donde están presentes en todos los seres vivos y pues están presentes en una gran cantidad en muchas ocasiones. Tenemos las primarias que tienen un 95%, o sea, si estamos hablando de todos los bioelementos, tienen un 95% de presencia en los seres vivos y las secundarias que apenas tienen el 4.5%. Quiere decir que son importantes, pero no están tan presentes, sino que hasta es más que el 0.1, ¿verdad? Que tenemos en minoritarios, pero es apenas el 4.5%. Con las secundarias, pues tenemos sodio, calcio, magnesio, cloro y potasio, que son electrolitos. También para la vida se necesita electrolitos porque tenemos un cambio, en este caso catiódico, ¿sí? Las células tienen un cambio catiódico con su medio, ¿sí? Esto pues lo estudia un poquito más en transporte en las células, ¿verdad? Pero queda ahorita como elementos mayoritarios secundarios, apenas están presentes en un 4.5%. Y tenemos los primarios, que estos pues se llevan el premio, la verdad. Sin estos pues no podría existir la vida. Donde tenemos al carbono, que pues ustedes saben que con la química orgánica ustedes ya saben muchas cosas del carbono, de la química del carbono. El hidrógeno, que saben que el carbono por su afinidad para poder saturarse con hidrógenos, pues es por ende que el carbono lleva consigo el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Sí. Entonces, así como en la química orgánica, también estos son los que se dan el premio, los primarios, que tienen hasta un 95% de presencia en los seres vivos. Con estos, con todos estos, ¿verdad? Si se dan cuenta, agarramos todos, pero principalmente los primarios, vamos a crear las biomoléculas, las cuales las biomoléculas
son las que crean la vida o las necesarias para la vida. En este caso, pues tenemos las inorgánicas que van a ser el agua. ¿Sí? Sin el agua, pues obviamente no va a haber vida, sino que el agua, pues es un elemento, bueno, en este caso una molécula completamente necesaria para la vida. Si ustedes saben, pues nosotros o todos los seres vivos están conformados mayoritariamente de agua, ¿verdad? Y hay otros seres vivos que pues casi que solo son agua, como por ejemplo las medusas. Entonces el agua es una molécula prioritaria. No vamos a profundizar mucho en el agua, pero sí es una situación muy importante, ¿sí? Las sales minerales, que pues como ustedes vieron, los electrolitos también son necesarios para la vida, pero donde nos vamos a focalizar son en las biomoléculas orgánicas, donde vamos a tener a los carbohidratos, ¿sí? Conformados por principalmente, ¿verdad? Carbono, hidrógeno, oxígeno. Vamos a tener a los lípidos conformados principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y nitrógeno. Vamos a tener las proteínas, que están conformadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Y vamos a tener los nucleótidos, que está conformado principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. ¿Sí? Ok. Entonces, pues aquí tenemos otro diagrama, ¿verdad? Que aproximadamente nos dice lo mismo. Entonces, pues, eh, ya sabiendo eso, el agua pues es una molécula muy importante para la vida. No la vamos a profundizar tanto, pero sí podemos mencionar, ¿verdad? De que las razones por las cuales el agua es fuente de vida es, uno, por su gran fuerza de cohesión. Dos, por su elevada capacidad de disolvente, si es el disolvente universal. Sin ella no se podrían llevar a cabo las reacciones químicas. Como saben ustedes, las reacciones químicas se llevan en disolución acuosa o bien disueltas. Sirve como vehículo de transporte, ¿sí? El medio donde ocurren las reacciones bioquímicas también por ser el disolvente universal, pues es el medio donde ocurren las reacciones. Elevado calor específico, si se dan cuenta, el agua voy hasta los 100 grados Celsius, no es como el éter que voy aproximadamente a 36 grados Celsius, sino que el agua, pues debido a su elevado calor específico, imagínense, nosotros estamos conformados del agua y si tuviéramos un punto de ebullición, bueno, el agua tuviera un punto de ebullición bajo, no sé, herviríamos a temperatura ambiente o cuando hay calor y pues eso no nos conviene, ¿verdad? O sea, es una situación bien importante que el agua tenga un elevado calor específico. Pues únicamente pues lo van a profundizar muy posiblemente en otro momento. Ok. Tenemos que ver que existen monómeros y existen polímeros. En este caso, los polímeros son grandes moléculas o macromoléculas formadas por la unión de subunidades similares llamados monómeros. Entonces, en este caso, pues, los polímeros están conformados por monómeros. En el caso de los carbohidratos, los polisacáridos son polímeros y los monosacáridos son monómeros, ¿sí? Estos son los trocitos que arman los polímeros, ¿sí? Y comenzamos con la primera biomolécula, que son los glúcidos. Los glúcidos pues son conocidos como carbohidratos, ¿sí? Y pues están presentes muchas veces en las comidas. Ustedes lo podrán ver, o bueno, si ustedes hacen dieta, van a saber, bueno, son dietas bajas en carbohidratos. ¿Por qué? Porque los carbohidratos pues hay que tener cuidado porque pueden llegar a engordarnos, pero tiene una razón, debido a que, pues vamos a verla y vamos a relacionarla de esta manera. Los carbohidratos o los glúcidos son compuestos orgánicos constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Reciben también el nombre de azúcares, carbohidratos o hidratos de carbono. Dependiendo de la molécula de que se trate, puede servir como. Entonces vamos a tener las principales funciones de los carbohidratos. El combustible. Los monosacáridos pueden oxidarse totalmente, obteniendo 4 kilocalorías por kilogramo. Pues esto es muy importante debido a que pues es la cantidad de energía que nos puede dar los carbohidratos. Así es como se calculan también las etiquetas nutricionales de los alimentos, sabiendo cuántos gramos de carbohidratos tenemos y lo multiplicamos por 4 kilogramos por kilogramo. Reserva energética, el almidón y el glucógeno son polisacáridos que acumulan gran cantidad de energía en su estructura, sirven para guardar energía excedente y utilizarla en momentos de necesidad.
Y formadores de estructura. La celulosa y la quitina son ejemplos de polisacáridos que otorgan estructuras resistentes al organismo que las posee. Este caso, pues, miren, es fuente de combustible. Ustedes saben que, pues, no hay que comer muchos azúcares, o bien cuando ustedes toman, por ejemplo, una Coca-Cola, claro, les va a ser fuente de combustible, ¿sí? Y por eso es que cuando nosotros comemos azúcares que ya son azúcares simples, vamos a tener picos de energía, ¿sí? Entonces, esto es bueno, pero también es malo si no se sabe utilizar. O sea, tener los picos de energía o los azúcares no son malos como tal. La situación es que, bueno, en la naturaleza antes los azúcares se tenían en sus formas de polisacáridos, o sea, solo teníamos el almidón, la celulosa, pero ahora con la industrialización nosotros obtuvimos el azúcar como tal, y son azúcar ya está refinada. Entonces, en este caso, nosotros cuando obtenemos la energía, la obtenemos rápido, de una manera sin procesamiento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros excedemos de la cantidad calórica que nosotros podemos tener, y por eso es que es muy llamado los carbohidratos en las dietas, ¿verdad? Pues nosotros empezamos a acumular o tener estas reservas energéticas. Entonces, pues es una situación interesante. Es mejor en este caso comer los azúcares no simples, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo los tiene que procesar, y el cuerpo, para procesar estos azúcares por medio de las enzimas que ingresan a nuestro cuerpo, como pueden ser, vamos a tener enzimas para diferentes tipos de azúcares, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos consumiendo leche, el azúcar de la leche es la lactosa. Nosotros vamos a necesitar una enzima que se llama lactasa, que nos sirve para partirla y volverla a sus monómeros. O bien vamos a necesitar otras enzimas, como por ejemplo la alfa-glucos, vamos a ver, se me fue el nombre, pero las diferentes enzimas nos va a servir para pasar de azúcares, en este caso no procesados, a azúcares simples, que es lo que utiliza nuestro cuerpo como combustible. Pero es una situación interesante, ¿verdad? Por si ustedes quieren profundizar en este tema, pues es muy importante. Entonces, pues vamos a ver que los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, que va a estar la glucosa, fructosa, galactosa, ribosa y hexorribosa, que van a ser los monosacáridos trocitos que van a formar todas las gamas de carbohidratos o glúcidos que tenemos. Vamos a tener los disacáridos, que va a ser la sacarosa, lactosa y maltosa. En este caso, pues la sacarosa es el azúcar. Y pues si se dan cuenta, es un disacárido. Solo necesitamos romper este enlace de acá para obtener eh, glucosa y pentosa, que nos va a servir para obtener energía. Y por eso es que pues es una azúcar de rápida digestión, y lo cual nos da bastante energía. Y los polisacáridos, que va a ser el almidón, glucosa o celulosa, ¿sí? En este caso, pues los vamos a ver que son, si se dan cuenta, tenemos los monómeros, y la unión de esos monómeros por este enlace que está acá, que se llama enlace glucosídico, ¿sí? Que está en su forma alfa, o bien puede estar en forma beta, son las que van a unir los monosacáridos para hacer los polisacáridos. Entonces, en este caso habíamos visto, ¿verdad?, que nos sirve los glúcidos como combustible celular, como almacén energética y como componente estructural, ¿sí? Entonces aquí está en cada uno de su forma. Como la glucosa es la que nos da energía, ¿sí? Vamos a ver de forma breve cómo nos da energía la glucosa. Bueno, por eso les digo que yo utilizo los diagramas. Entonces, tenemos que los glúcidos se van a dividir, o van a tener estos diferentes tipos, donde los monosacáridos se van a dividir según si son aldosas o si son cetosas. Y aquí es donde pues hay que hacer la relación con química orgánica. Las aldosas es debido a que va a tener un aldehído terminal, y las cetosas es debido a que va a tener una cetona, ¿sí? Entonces, si son aldosas, vamos a tener la galactosa, la glucosa, la ribosa y la desoxirribosa. Y si van a ser cetosas, van a ser ribulosa y fructosa. Por medio del enlace glucosídico, los monosacáridos como trocitos se van a unir, ¿sí? Y van a formar ya sea los oligosacáridos o bien los polisacáridos. Donde los oligosacáridos es un tipo de oligosacárido, los disacáridos. Donde vamos a tener la lactosa, la sacarosa, la maltosa y la celobiosa, ¿sí?
O sea, estos se van a unir, ¿sí? De diferentes formas y nos van a dar como resultado disacáridos, ¿sí? Por medio de un enlace O glucosídico. Y también, posteriormente, si se sigue enlazando y se sigue enlazando, vamos a formar cadenas que van a ser los polisacáridos, los cuales se van a clasificar en homopolisacáridos, que van a ser cadenas del mismo monosacárido, o heteropolisacárido, que van a ser diferentes monómeros, ¿sí? Entonces, en los homopolisacáridos vamos a tener de origen vegetal y animal, los cuales pues podemos ver acá que tenemos el almidón, la celulosa, la quitina y el glucógeno. En este caso pues vamos a ver y vamos a profundizar un poquito en lo que es el almidón y la celulosa. Y también vamos a tener los heteropolisacáridos que van a formar la pectina, el agar y la goma. Y los glúcidos pues vamos a ver que también hay formas de combinar estos glúcidos con otras biomoléculas, como puede ser glucolípidos, glucoproteínas y peptidoglucanos. Entonces, en este caso, cuando se combinan con otro tipo de biomoléculas, pues obtenemos este tipo de compuestos, ¿sí? Bueno, ¿y por qué es tan importante en este caso los glúcidos o bien los carbohidratos para el ciclo de la vida? Debido a que dependiendo si nosotros somos un ser vivo autótrofo, esto quiere decir que nosotros generamos nuestro propio alimento y podemos sustentarnos creando nuestro propio alimento, o heterótrofos, que son las personas que pues necesitan consumir esta cantidad de energía de otra fuente, ¿verdad? Como nosotros, que pues nosotros no generamos nuestro propio alimento, sino que lo tenemos que obtener buscando alimento, ¿verdad? Entonces, por eso es que ustedes hoy en la mañana se levantaron y tenían que ir a desayunar, ¿sí? Entonces, si nosotros somos plantas, algas o cianobacterias, necesitamos de agua, ¿sí? Necesitamos de CO2 y como fuente vamos a producir oxígeno y azúcares, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos en este caso, vamos a dar como residuo. En este caso, oxígeno, que por eso es que las plantas dan oxígeno, y azúcares. Bueno, aquí les faltó más la luz del sol. Pero, ¿qué está acá, verdad? Como ustedes saben, pues esto es necesario para realizar la fotosíntesis. Y a partir de estos azúcares, otras moléculas orgánicas, ¿sí? Nosotros vamos bueno, los seres vivos que no tenemos cómo realizar nuestro propio alimento, sino que lo tenemos que conseguir, vamos a utilizar oxígeno y azúcares para poder oxidar los azúcares y así obtener energía, dando como residuos CO2 y agua, ¿sí? Aquí la planta o la alga o la cianobacteria está generando energía y aquí los seres vivos también están generando energía en forma de ATP, que va a estar como adenosín trifosfato, que es como nosotros obtenemos energía. Entonces, en este caso, nosotros vamos a realizar esto por medio de un ciclo que conocemos como el ciclo de respiración celular y que se relaciona con el ciclo de Krebs. Entonces, vamos a obtener esta energía en forma de enlaces químicos, como va a ser el ATP. Entonces, pues aquí está para los seres vivos que no pueden generar su propio alimento, sino que lo tienen que encontrar de alguna fuente. Vamos a tener la glucosa, pero miren, todo esto antes de llegar a la glucosa, ustedes tuvieron que haber degradado estos azúcares, carbohidratos o glúcidos por medio de la digestión, el proceso de digestión, por medio de las enzimas digestivas, nosotros vamos a degradar estas. Se los digo porque son cadenas. Puede ser, imagínense el almidón, van a ser cadenas. Y lo que va a hacer cada una de las enzimas es que va a romper esas cadenas hasta que nosotros consigamos nuestro monosacárido, ¿sí? De un polisacárido, al digerirlo, vamos a conseguir un monosacárido. Y ese monosacárido, en este caso la glucosa, es la que nos va a dar la energía necesaria. En este caso, nosotros por medio de la glucólisis, que es un proceso bioquímico, vamos a llegar hasta obtener energía. Sí, aquí como pueden darse cuenta, pues va a ser el proceso, ¿verdad? Pero aquí vamos a tener que el ciclo de Krebs nos lleva
Y la cadena respiratoria o la respiración celular nos lleva a obtener ATP. En este caso, el total de ATP por cada molécula de glucosa va a ser 34, ¿sí? Pues es una idea de cómo nosotros obtenemos energía por medio de los carbohidratos. Entonces, como ustedes saben, pues vamos a tener los monosacáridos, que van a ser solubles en agua. ¿Sí? Tienen propiedades reductoras, por lo cual los monosacáridos normalmente se oxidan. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues vamos a ver que tenemos diferentes tipos de monosacáridos. Cada uno de estos los vamos a conformar según su grupo funcional. Vamos a tener polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. ¿Dónde? ¿Cómo vamos a saber eso? Según el primer o segundo carbono. En este caso, los polihidroxialdehídos tienen la característica que el primer átomo de carbono corresponde al grupo aldehído, que es el de acá. Entonces tenemos aquí un aldehído. Generalmente 2 a 6 carbonos en la cadena, cada uno de estos unidos a un grupo OH, ¿sí? Entonces se van a dar cuenta que de esta forma está polihidroxilado. Y también tenemos las polihidroxicetonas, que tienen un grupo carbonilo en el segundo átomo. Entonces aquí se pueden dar cuenta que se trata de un polihidroxicetona. Y tiene los demás átomos unidos a un grupo hidroxilo, por lo cual los azúcares están polihidroxilados. Aquí tenemos cómo representamos las aldosas, que aquí pues tenemos el aldehído, y las cetosas, que aquí tenemos el grupo cetona. En este caso pues no se representan, bueno, o sea, así se representan de forma lineal, pero pues los carbohidratos o los monosacáridos lo que tienden es a enciclarse, ¿sí? Entonces podemos ver aquí que tenemos 3 tipos de hexosas, que significa que tienen 6 átomos de carbonos diferentes con su grupo funcional. Entonces aquí vamos a tener aldehído, por lo cual se trata de polihidroxialdosas y una polihidroxicetosa, ¿sí? Entonces se pueden dar cuenta que entre la glucosa y la galactosa, ¿cuál será la diferencia? Miren su estructura. La posición del grupo hidroxi respecto al hidrógeno en el cuarto carbono. Si no estoy mal. Exactamente. Respecto al cuarto carbono, ¿sí? Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir eso, Brandon? ¿Qué son ellos? Bueno, se puede transformar uno en otro si llegas a girar la molécula. ¿Será Bueno, que si se gira va a topar? Porque bueno, no son quirales, ¿verdad? en este caso estamos hablando de... ¿Alguien tiene la palabra? Enantiómeros, ¿no? Enantiómeros, sí. Exactamente. Entonces, sí. Si lo giramos jamás vamos a lograr superponer porque no son imágenes sobreponibles. O sea, es como la mano derecha y la mano izquierda, ¿verdad? Que nunca se van a poder sobreponer. Y eso les va a dar diferentes tipos de características. Pero aquí pues está de que nosotros vamos a tener enantiómeros en los monosacáridos, ¿sí? Y aquí tenemos que van a ser azúcares D o azúcares L. Que lo que vamos a tener es que... si el grupo OH se encuentra del lado izquierdo en el penúltimo carbono, estos azúcares se les conoce como azúcares L, ¿sí? Entonces, pues, de forma rápida, ¿verdad? Vamos a ver de que, pues, tenemos diferentes... Vamos a tener enantiómeros, no vamos a profundizar ahí, pero sí es para que les quede esa idea de que se va a aplicar con los monosacáridos. Vamos a tener las pentosas, ¿sí? Que son azúcares de 5 carbonos. Y ahora vamos a tenerle... que los vamos a nombrar si son L, ¿sí? Levógiro o D, que son dextrógiro. Entonces vamos a tener diferentes tipos de enantiómeros en los monosacáridos. Entonces, pues, simplemente eso. Es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Vamos a tener hexosas como la glucosa, fructosa y galactosa.
Solo lo vamos a ver así porque quiero que ustedes se den cuenta en los disacarios algo muy importante, ¿verdad? Que es lo que se hace renombre cuando se está introduciendo, es cómo saber cómo se forman estos disacarios y cuáles son los que forman estos disacarios. Porque monosacarios no terminaríamos de verlos por completos, porque hay una cantidad relativamente grande, porque pues puede ser L o puede ser D y pues son diferentes, pero en los disacarios pues ya tenemos ciertos disacarios que son los que conforman realmente la vida o que son de alta importancia. Vamos a tener que para que nosotros formemos un disacario tenemos que formarlo por medio de un enlace glucosídico. Este enlace glucosídico es el que ustedes van a ver acá. Vamos a tener dos glucosas en su forma cíclica, ¿verdad? Y por medio de una reacción de condensación, porque en realidad es una reacción de condensación, vamos a formar un enlace. ¿Qué tipo de enlace es este? A nivel químico orgánico. ¿Qué se formó ahí? Bueno. Un éter, ¿no? ¿Un? Éter. ¿No? Exacto. Sí, por el oxígeno. Ajá. Carbono, oxígeno, carbono. ¿Sí? Entonces, por la deshidratación, sí vamos a tener una condensación, vamos a tener este enlace O glucosídico, que podemos tener en su forma alfa o en su forma beta. Entonces, en este caso, va a ser estos enlaces representativos según qué carbono se está uniendo a otro carbono del otro monosacario. Entonces, en este caso, tenemos que es un enlace alfa 1,4. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el enlace glucosídico. Si se dan cuenta, vamos a tener, en este caso, vamos a agarrar el carbono 1 del primer monosacario, el carbono 4 del segundo monosacario, y vamos a tener esta reacción de condensación formando el enlace O glucosídico, ¿sí? Entre el enlace 1,4. Y claro, podemos hidrolizarlo, porque el azúcar es soluble en agua, ¿o no? ¿Sí? O sea que cuando nosotros disolvemos el azúcar vamos a tener disueltos, vamos a ver que la sacarosa se forma de glucosa y pentosa. Entonces cuando nosotros hidrolizamos el azúcar, le agregamos una molécula de agua, como podemos ver acá, vamos a tener disuelto la pentosa y la glucosa en nuestro medio acuoso, ¿sí? Entonces pues es una situación bastante interesante. Vamos a tener que el enlace glucosídico puede estar en su forma alfa, ¿sí? Dependiendo de la orientación de las moléculas de hidroxio, ¿sí? Vamos a tener en su forma alfa o en su forma beta. En su forma alfa si están en la misma orientación o en su forma beta si están en orientaciones contrarias. Entonces aquí se pueden dar cuenta de los dos tipos de enlace, ¿sí? Por el momento, como les digo, yo sé que ahorita va a ser bastante información, solo quiero que tengan esa introducción, ¿sí? No les voy a preguntar preguntas directas o hacer reacciones, pero sí quiero que tengan la idea, ¿sí? Que tengan la idea, porque esta va a ser su parte más teórica del examen. Entonces, que tengan una idea, eso es lo que yo quiero, que tengan una idea. Entonces, pues aquí vamos a empezar a formar disacarios. Y los disacarios se van a formar de la unión de dos monosacarios. En este caso, si nosotros unimos la glucosa y la fructosa, vamos a conseguir la sacarosa, ¿sí? Y se dan cuenta, aquí tenemos el enlace alfa glucosídico 1,4, ¿sí? Aquí pues lo importante, normalmente lo que se pregunta cuando se está haciendo o dando estos cursos de bioquímica es, bueno, ¿cómo se forma la sacarosa? ¿De qué monosacarios? Bueno, de la glucosa y la fructosa. La glucosa es una hexosa y la fructosa es una pentosa. Entonces, en este caso, tenemos que es la sacarosa. La sacarosa, pues, es el azúcar. Así que nosotros conocemos y que tanto nos gusta. Y que como el hombre llegó a obtener este azúcar por medio de, bueno, ya sea caña de azúcar, ya sea remolacha y el proceso de los ingenios para obtener por medio de la caña de azúcar este azúcar, nosotros nos volvimos locos, ¿verdad? Porque nos encanta el azúcar y ahora todo lo mezclamos con azúcar y por eso es que ahora tenemos ciertos problemas de salud, pero es debido a que pues esto en realidad no era tan natural, antes no se tenía el azúcar, o sea, en las primeras civilizaciones pues uno conseguía el pan así
agrio, o sea, sin azúcar, o sea, la comida era más agria. Entonces nosotros pasábamos por ese proceso natural de poder obtener nuestros monosacáridos por medio de las estructuras, ya sea de almidón o celulosa, que encontramos. Tenemos también la maltosa, ¿sí? Que va a ser la unión de un alfa de glucosa y una de glucosa por medio de un enlace 1,4, ¿sí? Y vamos a tener la alfa maltosa. Entonces, pues aquí hay ciertas propiedades de la maltosa, no vamos a entrar, y vamos a tener la lactosa. Que la lactosa va a ser la unión de galactosa y glucosa, va a ser un enlace 1,4 beta glucosídico, y nos va a dar como resultado la lactosa. Que la lactosa es el azúcar de la leche. Y para poder, en este caso, degradar, ¿qué es lo que hace las enzimas digestivas como la lactasa? Rompe, hidroliza este enlace glucosídico para obtener otra vez la galactosa y la glucosa, ¿sí? Entonces, pues aquí tenemos ya habíamos visto que los homopolisacáridos son carbohidratos con diferentes monómeros o azúcares, ¿verdad? Y vamos a tener el almidón, donde el almidón son de dos tipos, la amilosa y la amilopectina. Puede formar estructuras, pero también puede formar parte de estructuras, en este caso, por ejemplo, el trigo. El trigo tiene un alto contenido de almidón. En este caso, debido al procesamiento del trigo, obtenemos el pan, y por eso es que el pan, lo que es realmente cuando nosotros consumimos, es estructuras de almidón. En este caso, también el maíz pasa lo mismo, o sea, tiene una alta cantidad de almidón, y por eso es que cuando obtenemos un producto que viene de este maíz, va a tener un alto contenido de almidón, ¿sí? Entonces, pues es para que ustedes lo relacionen. Y vamos a tener también del otro lado la celulosa, ¿sí? Algo muy importante que se me olvidó decirles. En este caso, el almidón va a estar creado por enlaces alfa-glucosídico en su mayoría. Y la celulosa va a estar conformada por beta-glucosídicos, ¿sí? Entonces, en este caso, un dato muy interesante. La celulosa, pues como ustedes saben, forma las estructuras ya sea de árboles, ya sea de plantas, ya sea de la lechuga que ustedes comen. Dato interesante, ¿por qué? Vamos a ver si alguien ha escuchado eso. ¿Por qué cuando nosotros queremos bajar de peso y queremos hacer dieta nos mandan a comer ensalada? ¿Qué es en la ensalada? ¿Qué es esa lechuga? Celulosa, que al final es fibra y nos da sensación de que estamos llenos más rápido. Nos da sensación, pero ¿será entonces que conseguimos azúcares? Porque la celulosa al final va a ser siempre una cadena de monosacáridos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo es que nosotros no nos engordamos tanto con la ensalada como nosotros la conocemos? ¿Te tarda más en digerir? O ¿Será sea, que es porque se tarda más? Perdón, aquí lo escribí mal. El cuerpo no lo digiere, Ajá, entonces pasa de una vez por el cuerpo sin que se absorba. ok, sin que se absorba. ¿Y por qué será eso? Ustedes como ingenieros e ingenieras, ¿qué pasa ahí? Pues tal vez a diferencia de las vacas, no tenemos las enzimas para digerir la celulosa. Exacto, exacto, exacto. No sé quién me habló, pero exacto. De verdad, buenísimo. Es que no tengo aquí cómo verlos, pero es exactamente eso. El almidón, al ser enlaces alfa glucosídico, y la celulosa al ser enlaces beta glucosídicos, ¿sí? Eso está perfecto. Ambos van a ser estructuras de monosacáridos y unidos uno por uno hasta crear el polisacárido. Pero en este caso depende de las enzimas que nosotros tengamos, así como lo decía, no sé, ¿quién lo dijo? Perdón. Esa es la razón, de verdad, buenísimo. ¿Quién fue? ¿Claudia? ¿María José? Lo de las vacas, sí. ¿Sí? Y yo, Claudia. Ah, buenísimo, Claudia. Excelente, excelente. Sí, es por eso. Entonces el almidón
es por uniones alfa-glucosídicos. Y cuando nosotros comemos almidón, nos es tan fácil digerirlo, pero porque nosotros tenemos alfa-amilasa. ¿Y qué es lo que hace la alfa-amilasa? Pues rompe la mayoría de enlaces alfa del almidón, por lo cual nosotros vamos a conseguir los azúcares o bien los monosacáridos. Lo que nosotros queremos llegar a obtener es la glucosa. Pero la celulosa, para poder romperla, necesitamos una beta-amilasa, que es muy interesante, pero el ser humano no tiene esa enzima. Por lo cual, nosotros prácticamente, así como lo decía, no sé, tampoco vi, se vuelve fibra, porque únicamente va a pasar por el cuerpo y no vamos a absorber en este caso esta cantidad de monosacáridos que nos puede servir como energía, ¿sí? Entonces, pues es esa la razón, ¿sí? Es esa la razón por la cual nosotros no conseguimos energía y por eso es que nos mandan a comer ensaladas. Se los digo porque, pues así se relaciona y lo pueden aplicar a su vida. Cuando hablan con una nutricionista o hablen con, con cualquier persona o de repente les interesa el mundo fitness, pues ya tienen la razón porque ustedes saben de química y pues ustedes saben eso. Entonces, pues sí, es por eso. Ingeniero, disculpa, Entonces, rápida, nada más. ¿Mm? Entonces, energéticamente, este tipo de, pues sí, de comida con mucha celulosa no sería aprovechado energéticamente por el cuerpo. Es que sí van a tener ciertos enlaces que se va a romper. Hasta la lechuga tiene calorías. Entonces, en este caso, o sea, lo que le estoy diciendo es que la mayoría de enlaces no se van a romper. Pero sí van a haber ciertos, es que hay como cierto proceso. O sea, usted va a digerirlo por ciertos procesos, pero no va a llegar hasta la glucosa que usted quiere. Sino que sí lo va a digerir, sí lo va a triturar, sí lo va a, pero no va a absorber la glucosa como pasaría con el pan. Pero en cierta parte, ahí sí le quedo mal en la explicación exacta, pero cierta parte sí se absorbe. Pero es que como son estructuras complejas, ¿verdad? Sí puede haber ciertos monómeros perdón, ciertos monosacáridos que se pueden observar. Pero pues es mínimo. Si ustedes se ponen a buscar las calorías de la lechuga, es, no sé, 20 calorías por cada 100 gramos, tal vez. Está bien, gracias. ¿Por nada? Ok. Pues tenemos los lípidos. Sí, como les digo, solo es para que ustedes se den esa idea de las biomoléculas. Y donde los lípidos están conformados principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno. Son compuestos insolubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos. Y aquí tenemos un osito porque está bien abrigado debido a que pues, los lípidos o las grasas que puede acumular el cuerpo sirven para que nosotros tengamos ese abrigo o esa protección contra el frío. Ahí está bien contento el osito. Entonces, pues con los lípidos vamos a tener diferentes tipos. Primero que nada, los dividimos principalmente por lípidos saponificables y lípidos insaponificables. ¿Se recuerdan del proceso de saponificación? Bueno, los que se pueden saponificar de un lado y los que no se pueden saponificar de otro lado. Vamos a tener lípidos simples como van a ser perdón, aquí le falta una I. Acilglicéridos y ceras, ¿sí? Vamos a tener lípidos complejos como van a ser los fosfolípidos y los glucolípidos. Y del lado de los insaponificables vamos a tener los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. Entonces en este caso pues lo importante es que ustedes tengan el concepto, ¿verdad? No les voy a exigir mucho, o sea en el examen se los digo, solo que lo sepan, ¿verdad? Que sepan explicar qué es, que pueden hablar de eso, algo interesante. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono, hidrógeno y generalmente también por oxígeno, pero en porcentaje mucho más bajos pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Las características es que un grupo de sustancias muy heterogéneas que solo tienen en común estas dos características. Son insolubles en agua y son solubles en disolventes orgánicos como éter, cloroformo y benceno. Entonces, pues aquí tenemos la clasificación, como habíamos comentado, están los lípidos saponificables y los insaponificables. Y tienen la clasificación, pues que ya hablamos, ¿verdad? Los lípidos, pues desempeñan 4 tipos de funciones.
Función de reserva, como ustedes saben, pues esa grasita nos sirve como reserva en momentos que el cuerpo necesita energía, ¿sí? Pero es que naturalmente nosotros guardamos energía en forma de grasa. Función estructural, forman las bicapas lipídicas de las membranas, que van a ser membranas, en este caso, formadas por fosfolípidos. Recubren órganos y le dan consistencia y protegen mecánicamente. Función biocatalizadora, en este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Y función transportadora, el transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante emulsión gracias a ácidos biliares y a los proteolípidos. Entonces, en este caso vamos a tener las grasas o aceites. Tenemos las acilglicéridos, que son lípidos saponificables, que nos indica pues es el más importante que vamos a ver por el momento, ¿verdad? Los otros pues solo es una pincelada. Acilglicéridos son moléculas complejas que resultan de la reacción de glicerina con 1, 2 o 3 ácidos grasos. ¿Se recuerdan de sus reacciones de saponificación? Según el número de estos se llama mono, di o triglicéridos. Los triacilglicéridos o triglicéridos son los lípidos más importantes y abundantes, que constituyen principalmente reservas energéticas en células vegetales y animales. Los triglicéridos, que a temperatura ambiente son líquidos, se conocen como aceites y se hallan sobre todo en vegetales. Y los sólidos se llaman grasas y son propios de los animales, ¿sí? Entonces, pues aquí prácticamente lo que tenemos, y que es muy importante, la diferencia entre un aceite, ¿sí? Que son líquidos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué los aceites, si son líquidos, por qué miramos margarina, mirasol sólida? No sé si era por un proceso que las saturaban con hidrógeno. Exacto, hidrogenación. ¿Cómo haría su hidrogenación, ingeniera? Pues con reactivo de níquel-ranio. Sí, exacto. O sea, hidrógeno catalizado con, por ejemplo, con níquel, paladio, sí. Entonces, sí, exactamente. Lo que hace es que los aceites, al momento de hidrogenarse, es que se vuelven sólidos. Pero en realidad, pues es un proceso industrial. Pero estos naturalmente son líquidos. Y las grasas son propios de los animales. ¿Sí? Pues esto es lo más importante. Y estas sí son sólidas a temperatura ambiente. Pues aquí tenemos la diferencia. Podemos tener, en este caso, el aceite, que va a ser naturalmente líquido a temperatura ambiente. Y vamos a tener la grasa, que viene del animal, que naturalmente es sólido. En este caso, pues, hasta ahí lo vamos a dejar con lípidos. Vamos a entrarnos en proteínas, que las proteínas pues ya las habíamos visto, ¿sí? Que se crean de aminoácidos, ya habíamos visto que los aminoácidos tienen un amino terminal, un carboxilo terminal, van a haber diferentes tipos de aminoácidos, va a tener su estereoquímica, los aminoácidos, puede ser también L o D, según si es levógiro o dextrógiro. Y pues va a tener cierta reacción, que es la reacción de creación de enlaces peptídicos, como lo habíamos visto. Y pues algo que ya es prácticamente de las proteínas, que no les había comentado, es que se clasifica la proteína según su estructura tridimensional. Cuando solo estamos hablando de secuencias, estamos hablando de que se encuentran en estructura primaria, las proteínas. Cuando ya tenemos o bien una estructura hélice alfa o una hoja plegada, vamos a tener una estructura secundaria. ¿Qué ocurre cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógeno? Entonces, en este caso, los enlaces le va a dar esta forma a las líneas, ¿sí? En este caso, nuestras secuencias de aminoácidos.
Luego vamos a tener la estructura terciaria de la proteína. Ocurre cuando ciertas atracciones están presentes en las hélices alfa y las hojas plegadas. Entonces estos se van a combinar y va a dar como resultado esta forma, que ya es una forma tridimensional. No tiene una forma certera, sino que lo que nos indica es que pues va a tener esta conformación tridimensional. Y cuando nosotros ya tenemos que se pegan diferentes proteínas terciarias, vamos a obtener una estructura cuaternaria de la proteína, la cual es una proteína que consiste en más cadenas de aminoácidos. Y pues aquí, por ejemplo, tenemos la unión de dos estructuras terciarias. Los principales componentes de los seres vivos, más del 50% del peso seco de las células y alrededor del 16% del peso total. Estamos hablando de las proteínas. Desempeñan una gran diversidad de funciones como consecuencia de estructura química variable. Sin embargo, todas ellas tienen la misma composición básica. Son polímeros lineales formados por una unión de 20 alfa aminoácidos distintos. La síntesis de las proteínas está regida directamente por el material genético y como consecuencia son moléculas informativas, en el sentido de que constituye un reflejo de la información genética. Nosotros pues replicamos según el ADN la estructura de nuestras proteínas, ¿sí? Entonces en este caso, por medio de una réplica, pues prácticamente el proceso es que según nuestro ADN se va a tener esta información, esta secuencia de aminoácidos que va a formar a la proteína. Entonces pues va a existir un AR mensajero que lo que va a hacer es replicar prácticamente nuestra secuencia de información, y por eso es que las proteínas nos indican aquí que se trata también de información genética. Entonces, pues las diferentes funciones de las proteínas tenemos transporte, reserva, movimiento hormonal, inmunológica, estructural, homeostática y enzimática. La enzimática pues es la más conocida por ustedes, ¿verdad? En Química 3 vieron catálisis, vieron que los catalizadores biológicos son las enzimas. Como ustedes saben, pues las enzimas sirven para poder llevar a cabo una reacción o acelerar una reacción que no se llevaría a cabo o se llevaría muy lento si no fuera por esta enzima. Entonces, en este caso, para que nosotros tengamos la vida que tenemos, así como estábamos hablando de las enzimas digestivas, nosotros estas enzimas se llevan a cabo para poder realizar un proceso determinado. Normalmente se conoce que una enzima pues tiene una forma determinada, se le conoce como una llave, ¿verdad? Uy, ¿qué dice acá? Aquí regresé. Bueno, la enzima pues se conoce como una llave, ¿verdad? Debido a su forma. Entonces esta forma es una forma determinada. Uy, ya no entra aquí. Una forma determinada que solo un determinado compuesto va a entrar en esta enzima para poder acelerar ya sea su unión o ya sea su descomposición. Y pues esa es la que vamos a ver por el momento de las proteínas. Por último, los ácidos nucleicos, que hay de dos tipos, el ADN y el ARN. El nucleótido está constituido por 3 subunidades, los cuales son un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogena. ¿Sí? Entonces, pues ya saben que el ADN, pues ya estamos hablando un poquito más de genética, nos sirve para poder distinguirnos si el código genético de ninguna persona es igual. ¿Sí? Por el momento, pues hasta ahí nos vamos a quedar con biomoléculas. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? Solo me faltó ponerles el gatito. Muchas gracias por su atención. Pues esta es una pequeña introducción, ¿verdad? Porque eso es lo bonito de cómo pues se escala de la parte de química orgánica a la vida que conocemos. ¿Sí? Muy bien. Luego pues tenemos el siguiente tema. Perdón, aquí me habían puesto... Aquí están discutiendo. Rap de medicina. Sí, exactamente lo que dice Brandon. Aquí está preguntando que si la sacarosa necesariamente está vinculado con la diabetes y Brandon nos indicó. Eso tiene que ver con la producción de insulina, Miguel. Cuando ingieres grandes cantidades de azúcares,
Reacciona liberando insulina para mantener el equilibrio. El problema es que con el tiempo las células de tu cuerpo resisten y la insulina y el equilibrio se pierden. Y pues... ok, perfecto. Es que no había visto el chat. Buenísimo. Chicos, solo hay 8. Hoy sí no hay muchos. No me he dado cuenta. Bueno, los que están presentes, pues. Sabrán por qué, ¿verdad? Es importante. Muy bien, y ahora pues vamos a la parte sintética, ¿verdad? Ya vimos la parte natural, ahora vamos a ver la parte sintética, que es la parte de polímeros. ¿Por qué es importante ver la parte de polímeros? A veces se excluye del curso de química orgánica, pero para mí sí es muy importante, al igual que la introducción de bioquímica, debido a que pues hay que hacer ese match. Aquí nos dicen que en 1860 el inventor estadounidense Willis Hyatt patentó el celuloide. Nitrato de celulosa más alcafor más alcohol nos dio celuloide. Su producto se utilizó para fabricar diferentes objetos, desde placas dentales a cuellos de camisas, sin olvidar su aplicación en el cine. El celuloide tuvo un notable éxito comercial a pesar de ser inflamable y deteriorarse al exponerse a la luz. Sí, entonces fue como nuestro primer tipo de polímero de plástico que se había sintetizado. Y en 1907 el doctor Leo Bekenland descubre un compuesto llamado fenol formaldehído, que es la baquelita. La baquelita pues es un polímero que es prácticamente la unión de fenol y formaldehído, ¿sí? Y se utilizó para hacer, en este caso, teléfonos, cámaras, ¿sí? Por la dureza de este termoestable, de este plástico termoestable. En este caso, pues tenemos la definición de los polímeros, que son moléculas muy grandes, que se obtienen por la repetición de una o más unidades simples llamadas monómeros, unidas entre sí mediante enlace covalente. Forman largas cadenas que se unen entre sí por fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno o interacciones hidrofóbicas y por puentes covalentes. Entonces tenemos que, bueno, ¿y ahora cómo sabemos las propiedades de estos polímeros o de estas macromoléculas? Las propiedades físicas de un polímero y por lo tanto sus utilidades dependen de su peso molecular y de su estructura molecular. Por ejemplo, el nylon. Aquí vamos a ver de que pues va a depender mucho de su peso molecular, porque vamos a tener polímeros que si son de bajo peso molecular, va a ser un sólido quebradizo sin propiedades útiles. Si es con un peso molecular mayor a 10.000, vamos a tener que son propiedades que se hacen útiles como una fibra. Por ejemplo, en este caso el nylon que ustedes conocen, que pues se puede utilizar ya sea para hacer mochilas, lo he visto mucho en Toto que utilizan nylon. O con alto peso molecular que pues no son muy buenas fibras, pero tienen otras utilidades derivadas como su alta resistencia al calor y tensión mecánica. La lana de vidrio, sustitutos del acero en piezas de automóvil. O sea, puede llegar hasta esta dureza. Puede reemplazar, por ejemplo, al acero, ¿sí? Entonces, todo va a depender del peso molecular de nuestro polímero. Y el polímero viene de una reacción bien sencilla que es la polimerización. ¿Por qué digo sencilla? O sea, es más complicado de lo que parece, pero es sencilla de entender. Vamos a ver cómo se lleva a cabo. Pero es bien sencilla de entender. Ustedes pues han combinado diferentes compuestos aquí. El monómero, ¿sí? Vamos a tener un monómero. Y ese monómero, al momento de que se une varias veces, ¿verdad? Aquí vamos a tener un monómero que es la unidad estructural. Se une varias veces, vamos a conseguir en este caso un polímero por medio del proceso de polimerización. Entonces en este caso tenemos al etileno, que si se dan cuenta es un compuesto súper sencillo, solo consta de carbono, carbono, doble enlace carbono-carbono, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Y por medio del proceso de polimerización conseguimos nuestro polímero que va a ser el polietileno, ¿sí? Según el tipo de polimerización vamos a tener adición y condensación. En adición va a ser la única reacción que vamos a ver acá. Condensación, cuando hablamos de polimerización, estamos hablando de otros más compuestos que va a seguir la misma ruta, por ejemplo, cuando nosotros combinamos dos monosacáridos
por medio de una condensación. Es una reacción muy parecida, pero ahorita pues vamos a ver la reacción de adición, o bueno, el tipo de, bueno, este tipo que es por adición, que es como el más utilizado a nivel industrial. Entonces, cuando tenemos polímeros por adición, tenemos que, miren, si se dan cuenta, y yo sé que ustedes han escuchado, el eteno nos da el polietileno, el propeno nos da el polipropileno, el cloroteno nos da el policloruro de vinilo, o bien conocido como PVC. El tetrafluoreteno nos da el teflón. Y así sucesivamente vamos a conseguir diferentes tipos de polímeros. Según la estructura del polímero vamos a tener que puede ser lineal, ramificada o entrecruzada. ¿Sí? Aquí prácticamente es según cómo nosotros vamos a tener nuestro polímero. Entonces, pues solo es clasificación, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan presente. Según esta química de nuestro polímero, vamos a tener que, miren, aquí vamos a tener, si todos los grupos funcionales o todas nuestras cadenas carbonadas están hacia el mismo lado, va a ser isotáctica. Si vamos a tener una alternación, va a ser sindiotáctica. Y si no tenemos, en este caso, alternación definida, ¿verdad? Va a ser atáctica, ¿sí? Solo es clasificación en este caso. Según la disposición de las moléculas. En este caso vamos a tener polímeros que van a ser termoestables, termoplásticos y elastómeros. En este caso pues vamos a ver que los termoestables, sus moléculas se entrecruzan formando una red. Debido a esta disposición solo se les puede dar forma una vez. Un segundo calentamiento produciría la degradación. Esta entonces es la característica más grande de los termoestables. A veces se confunde por el nombre termoestable. En otros países se le llama termofijos. En este caso, pues, se me hace más fácil representarlo o que ustedes lo llamen termofijos. ¿Por qué? Porque lo que nos indica es que ya una vez forjados ya no se pueden calentar y pues ya no se pueden volver a formar o deformar, ¿sí? Entonces por eso es que una vez se produce nuestro teléfono antiguo, por ejemplo, ya no lo podemos derretir. No sé si ustedes vieron esa estructura de los teléfonos antiguos que eran de baquelita. Entonces esos teléfonos, pues por más que ustedes calentaran, no se iba a derretir, no iba a pasar a estado líquido, sino que se iba a degradar. Pasa de una vez a estado gaseoso. Los termoplásticos. En este caso, pues aquí termoplástico represéntenlo, recuérdense de un plastiquito que alguna vez quemaron una bolsa, ¿verdad? Que una vez así en esa forma, o las cucharas plásticas, que no sé, alguna vez se les quemó por accidente cuando estaban cocinando y cuando vieron se volvió a secar y quedó otra vez la forma, porque son termoplásticos. Las macromoléculas están dispuestas libremente sin entrelazarse. Tienen propiedades de reblandecerse con el calor, adquiriendo una forma que conserva al enfriarse. Entonces estos podemos, en este caso, podemos fundirlos y formar otro tipo de forma, ¿sí? O darles una diferente forma. Entonces, pues esa es la característica más grande de los termoplásticos. Ambos pues se utilizan como plásticos. Y los elastómeros, que son macromoléculas que están ordenadas formando una red de pocos enlaces. Sería bueno que miren esta estructura tan particular. Hasta parece resortido. Y lo que les da característica a los elastómeros es su elasticidad. Recuperan su forma y dimensiones cuando una fuerza actúa sobre ellos. Entonces, en este caso, pues, eso les da diferentes características que nos sirve como, por ejemplo, para poder... no sé, el caucho, por ejemplo, o sea, una estructura que pues recupera la forma cuando nosotros realizamos un esfuerzo sobre él. Y pues aquí tenemos más características y pues prácticamente se diferencian según su comportamiento mecánico, termomecánico. Entonces aquí tenemos los termoplásticos, que va a ser, por ejemplo, el PET,
¿sí? De las botellas plásticas. Entonces, como saben, este sí se puede reciclar. Los termoestables, lo difícil es que pues, son estructuras que son difícilmente reciclables, ¿verdad? Por lo que les digo que ya no se puede, o sea, son de un uso, no se pueden derretir, sino que así quedan, pasa directamente a estado gaseoso. Y los elastómeros que se utilizan normalmente, por ejemplo, para hacer tenis, por su característica de ser flexibles, ¿sí? Entonces, pues según el peso molecular vamos a tener ciertas características. Hay algo muy importante de resaltar que es el grado de polimerización y el peso molecular. Donde el grado de polimerización es la medida o extensión de las reacciones de polimerización. Entonces, en este caso, lo que tenemos aquí es esto. ¿Cuántas veces tenemos esta extensión del monómero? 6, o sea, su grado de polimerización es de 6. Está directamente relacionado con la longitud de las cadenas poliméricas o macromoléculas, ¿sí? Entonces, pues, si se dan cuenta, aquí está la unidad monomérica y ahí está el grado de polimerización y aquí está el polímero, ¿verdad? Entonces se cuenta cuántas veces tenemos este mismo monómero y va a ser nuestro grado de polimerización. Nuestro grado de polimerización. Entonces esto nos sirve para sacar el peso molecular, que como habíamos visto el peso molecular era muy importante debido a que nos iba a dar las características de nuestro polímero. Entonces en este caso vamos a tener que nuestro grado de polimerización por el peso molecular del monómero, ¿sí? Directamente de nuestro monómero específicamente. En este caso, si vamos a realizar el análisis del eteno, vamos a tener que son 4 hidrógenos por 1 gramo partido mol, más 2 carbonos por 12 gramos partido mol, nos da el peso molecular del monómero. ¿Y cuál va a ser la forma para obtener el peso molecular del polímero? Multiplicarlo por el grado de polimerización. Donde el grado de polimerización aquí nos indica que va a ser de 1000. ¿Sí? Aquí dice que el grado promedio de polimerización es de 1000. Con lo cual obtenemos el peso molecular del polímero. Este caso nos indica que el grado de polimerización no se sabe de forma exacta, sino que va a ser un promedio. Debido a que ustedes, como saben, pues esta reacción va a ser un poquito difícil de parar o de poder determinar. Entonces lo que sí vamos a tener es, según la estadística, por dónde va a estar nuestro grado de polimerización. Grado de polimerización. Sí. Entonces, pues aquí ya lo que ustedes querían, porque yo sé que a ustedes les encantan las reacciones. Vamos a tener las reacciones por las cuales se forman estos polímeros de adición, ¿sí? Entonces tenemos las reacciones por radicales o por radicalarias, reacciones aniónicas y reacciones catiónicas. Entonces, cuando tenemos una polimerización por radicales, lo que tenemos es un iniciador de la reacción. Entonces, en este caso vamos a tener en este caso es un benzoato, pero es un benzoato partido a la mitad, que como lo que vamos a ver es que nos va a quedar con un radical libre, como podemos ver acá. Ese radical libre lo que va a hacer es que va a comenzar la reacción de polimerización, ¿sí? Entonces, lo que hace este radical libre es que al momento en que, no sé si ustedes saben, pero los radicales libres es una situación bastante complicada, porque cuando un radical libre está presente, siempre va a pasar a ser otro radical libre, porque en este caso reduce, ¿sí? Y entonces en este caso este agente reductor, para obtener su estabilidad, se oxida, pero reduce al otro compuesto dejando un radical libre, un electrón de más. Entonces este electrón de más, por así decirlo, va a estar molestando hasta que termine todas las reacciones, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener este radical libre que va a hacer un enlace con, en este caso, con el carbono, y este carbono va a obtener el enlace que tenía con el doble enlace, por lo cual va a tener este radical libre. Este radical libre pues va a atacar a otro, ¿cómo era el compuesto? Estireno, a otro estireno,
Y va a seguir teniendo este electrón libre. Y si en dado caso ya están todos los compuestos que habían por reaccionar, cuando un radical libre y un radical libre se unen, va a formar el enlace, ¿sí? Entonces, pues esta es la forma en la que vamos a realizar nuestra reacción de polimerización por medio de radicales libres. En este caso, ¿se recuerdan? Esta sería una ruptura heterolítica, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno se queda con su electrón. Entonces, pues aquí tenemos otro ejemplo de cómo, en este caso, vamos a formar ramificaciones por medio de radicales libres. Entonces, aquí vamos a tener que el radical libre va a atacar a otro estireno y nos va a quedar de esta forma, creando una ramificación. Y pues ramificaciones van a haber, y van a haber, y van a haber. Y pues es muy interesante. Como les digo, polímeros, esto es una introducción, pero pues mucho más complejo. Entonces, pues aquí tenemos otro ejemplo de reacción de polimerización por medio de radicales libres. Tenemos la ruptura heterolítica. Nos vamos a quedar con nuestro radical libre. Y este radical libre pues va a atacar para formar otro radical libre, ¿sí? Y este radical libre sucesivamente va a atacar para formar la unión y otro radical libre. Si se dan cuenta, y ahora va a volver a atacar y va a formar otro radical libre. Y así sucesivamente vamos a unir a nuestra cadena. Miren, aquí se va uniendo. Y así se va uniendo, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, pues aquí tenemos diferentes tipos de iniciadores, ¿sí? Normalmente, pues son peróxidos. ¿Por qué son peróxidos? Porque los peróxidos forman radicales libres, ¿sí? Por eso es que nunca vayan a tomar agua oxigenada, porque es terrible para la salud. Jamás, es mortal. Porque los radicales libres, pues, pueden hacer muchos estragos debido a este electrón que tiene y que hace reaccionar todo lo que puede ver. Entonces tenemos el terbutil peróxido, el benzoil peróxido, que en este caso pues va a crear benzoatos, pero con este radical libre. ¿Sí? Y pues así sucesivamente, ¿verdad? La polimerización aniónica, que lo que va a hacer es que nosotros vamos a, por medio de un compuesto que va a tener carga negativa, vamos a pegársela a este compuesto consiguiendo una carga negativa. Y esta carga negativa sucesivamente va a atacar este caso, dando otra carga negativa. Y posteriormente va a sumar más cadenas, dando más cargas negativas. ¿Sí? Y así va a ir pegando los enlaces. Si se dan cuenta, aquí enlazamos carbono con este carbono y luego este sucesivamente. Por eso les digo que es una situación bastante más compleja el hecho de saber hasta dónde llega la reacción y poder pararlo. Y normalmente no vamos a tener un número exacto de grado de polimerización, sino que vamos a tener un aproximado. Tenemos la polimerización catiódica, que va a ser, en este caso, por medio de un catión. ¿Qué es lo que va a hacer? Que vamos a formar un carbocatión. Si lo quieren ver así, la polimerización aniónica va a ser por medio de un carboanión. Y la polimerización catiódica va a ser por medio de un carbocatión. Entonces el carboanión pues va a atacar y va a funcionar como nucleófilo. Y el carbonión, al carbonión lo van a atacar, el alqueno lo va a atacar. Y entonces pues va a formar esa unión carbono-carbono y va a formar otro carbocatión. Y así sucesivamente va a ir uniendo las cadenas hasta formar nuestro polímero grado N. Aquí está la reacción, entonces pues vamos a tener por medio de un compuesto obtención de esta carga positiva de este carbocatión, el alqueno lo va a atacar. Y así sucesivamente se va a formar la carga positiva, el alqueno lo va a atacar. Y así sucesivamente se repite hasta que termine, ¿sí? Y así obtenemos nuestro polímero. Entonces, como estábamos viendo, los polímeros vamos a tener polímeros
naturales, como la celulosa y el almidón, que ya los vimos, ¿verdad? También vamos a tener polímeros que van a ser los polipéptidos o proteínas, ¿sí? También son polímeros. Y vamos a tener sintéticos, que va a ser plásticos, como lo puede ser los termoplásticos, que va a ser, por ejemplo, el polietileno, que los plásticos son los que si se calientan se pueden volver a dar forma. Y los termoestables o los termofijos, como la baquelita, donde la baquelita pues ya no se puede dar forma. Y por eso es que es tan interesante y complejo el utilizar baquelita. Si ustedes crean baquelita y no le dan la forma que querían, solo se seca, ya no pueden hacer nada, ¿sí? Y esa situación, miren, es bien complicada porque si no tienen la máquina para poder realizar su plástico y se seca, se arruinó. Ya no se puede reutilizar. Entonces, y si se quedó pegado, todavía peor, porque ¿quién lo quita? ¿Sí? A menos que lo calienten, o sea, prácticamente es un sólido. Y eso es lo triste de la baquelita o de estos plásticos, que son totalmente contaminantes, porque ¿qué van a hacer? O sea, a menos que se vaya a un relleno sanitario, pero ¿cómo lo van a tratar? O sea, no se puede reciclar, no se puede, o sea, es un plástico duro. O sea, así lo pueden reconocer. Cuando se trata de un plástico duro, normalmente es un termoestable, que ya no van a poder hacer nada con él si el material que están utilizando, por ejemplo, el teléfono, ya no sirve, por ejemplo. Vamos a tener fibras, como puede ser el nylon, y elastómeros, como puede ser el neopreno, ¿sí? Entonces ya habíamos visto que los polímeros pueden ser naturales, como las proteínas, también el ADN, por ejemplo, la celulosa, el almidón. Entonces aquí pues están los polímeros naturales, la lana también, la celulosa, el caucho. Vamos a tener también fibras naturales, como puede ser la seda, pero del gusano de seda, ¿verdad? O bien las telarañas. Y vamos a tener los polímeros sintéticos, como van a ser los plásticos, polietileno, elastómeros, como puede ser el caucho, termorrígidos o termofijos o termoestables, como puede ser la baquelita, y fibras, como puede ser el poliéster. Entonces, pues aquí tenemos los ejemplos de cada uno, ¿verdad? Resina poliéster se comercializa en dos envases separados, uno para la resina y otro para el catalizador, que se mezclan en el momento de emplearlos. Aplicando las capas sucesivas sobre el molde se hacen piscinas, carrocerías para coches, etc. Entonces, pues quedan así, quedan duros al momento de unir los dos, la resina y el catalizador. La resina epóxica, que se utiliza mucho para pintar, ¿sí? En plantas de alimentos se utiliza para poder colocarlo en los pisos, ¿verdad? Posee mayor dureza que la de poliéster, se utiliza como adhesivo en la construcción, como cimentación para las bancadas de máquinas y para la fabricación de pinturas que repelen el polvo, ¿sí? También la resina epóxica o la pintura epóxica se utiliza para poder pintar, por ejemplo, un metal, un metal que pues de esta forma se evita la corrosión del metal. La baquelita, que como ya habíamos visto, pues se utiliza para crear, en este caso, se utiliza para crear sartenes o se utiliza para crear otro tipo de plásticos, que es este plástico duro que pues, ustedes lo vieron en la, ¿en qué? ¿Cómo se llama esto? Bueno, donde se conectan varios enchufes, ¿verdad? La regleta pues era de baquelita. Se pueden dar cuenta, vayan a tocar una regleta y es dura. De esas duras que ya no pueden hacer nada si en dado caso la regleta ya no sirve. Melanina se utiliza para hacer platos o también para hacer escritorios, que yo no sé qué pasa, porque los escritorios eran bien bonitos de madera. O sea, se dan cuenta la industrialización, ahí sí que conviene más hacer escritorios de melanina, muebles de melanina que de madera. Entonces, es triste porque pues la madera es mucho más reciclable, ¿verdad? Entonces, pero es más barato a nivel industrial y más barato para el cliente comprar melanina. Pero tan bonitos que son los escritorios de pura madera o las mesas de pura madera, la verdad.
El poliestireno, que es conocido como Duroport, ¿sí? Que como ustedes saben sirve para guardar el calor y pues es no reciclable. Ay, que saquen Duroport que sea reciclable. Ahí me cuentan si averiguan si realmente son reciclables, pero yo que sabía, el poliestireno es difícilmente reciclable o biodegradable, ¿sí? Entonces, pues, es de un solo uso para que ustedes pues tengan una idea. El polivinilo o el PVC pues se utiliza para crear tubos, o el tubo PVC, o bien estructuras de PVC, o bien pachoncitos de PVC, o bien guantes de PVC. Es un plástico muy útil, pero se utiliza por su alta resistencia a los agentes químicos, a los agentes atmosféricos, y pues se sirve para diferentes usos, ¿verdad? Es un material muy versátil. El nylon, que como les decía, no sé si han visto, han ido a Toto. Toto tiene un polímero muy bueno, que ustedes lo usan y lo usan y lo usan y no se arruina. O sea, es un nylon muy resistente, muy duro y pues sirve, o sea, mejor que tela el nylon para este tipo de materiales, como puede ser mochilas, que pues lo quieren para estar viajando, para hacer, no sé, bueno, ahorita ya no están viajando tanto, pero antes una mochila le daban duro, porque tenían que ir a estudiar, tenía que soportar sus libros, su computadora, todo. Entonces, este nylon sirve mucho para este tipo de situación. Polipropileno es un termoplástico que posee mayor resistencia al impacto, que es más duro que el polietileno, pero menos que el poliestireno. Puede soportar temperaturas de 100 grados Celsius, es un buen dieléctrico, se utiliza para fabricar para choques de automóviles, juguetes, tubos, botellas. Y el polietileno que se utiliza tanto para, bueno, en este caso está el de alta densidad y el de baja densidad, y pues es el que van a ver de los plásticos más normales para guardar, en este caso, bebidas o para guardar líquidos. Y también de este plástico se realiza normalmente en las bolsas. Elastómeros tenemos el caucho, donde el caucho, pues aquí como pueden ver, puede ser llantas, pueden ser zapatos impermeables, pueden ser también, por ejemplo, la suela de los zapatos, ¿verdad? Son de caucho debido a que pues es flexible. Y el neopreno, así como los guantes, que sirve para protección, pero también para diferentes usos. O sea, los plásticos son eh, muy versátiles. Y los elastómeros, que puede ser como las siliconas, muy resistente al ataque de agentes químicos y atmosféricos, poseen una gran elasticidad. Debido a sus múltiples propiedades, tienen usos tan diversos como el sellado de juntas, aislante dieléctrico y prótesis mamarias. Y con eso, pues, eso es todo. Con eso terminamos. El camino al éxito es la actitud. Ánimo, chicos. Yo sé que ahorita están cansados, yo sé que ya es lo último, pero les deseo lo mejor. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Nos vemos entonces el lunes. Sí. En la universidad hay, bueno, existe el equipo para realizar plásticos, para hacer polimerizaciones o todas estas reacciones. En este caso, a nivel, ya no vimos producción de polímeros, pero en este caso se utiliza prácticamente calentamiento y reactores. El problema es que depende de qué tipo de plástico es el proceso. O sea, puede ser plásticos donde solo los calentas y vienen en bolitas y se hacen por medio de extrusión. Y la extrusión pues ya le da forma, depende del plástico. Por ejemplo, la baquelita, si usted va a utilizar baquelita es bien delicado el proceso, porque una vez que usted lo extruya en caliente, tiene que moldearlo, darle forma por medio de presión, y si no le queda bien, ahí quedó su producto. Entonces, en este caso, que yo sepa, la universidad, por el momento, máquina para hacer plásticos no tiene. Sí han habido prácticas, así en laboratorio ustedes tuvieron unas prácticas, saben que van cambiando con los años, de polimerización. Por ejemplo, la baquelita, que era la práctica número 2, era una práctica de realizar un polímero. Pero en este caso, pues que yo sepa, no. Tiene diferentes equipos, pero para hacer plásticos no. Pero pues no tiene. Gracias. Claudia.
Ingeniero, solo una pregunta con la presentación del lunes. O sea, es como Ujú. tenemos que armar una PowerPoint para... Sí, 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 sí. Ah, ok. Bueno, no sé, o sea, si hubiera sido presencial, ustedes deciden cómo presentan, pero me imagino yo que por ser virtual, y les serviría mucho una PowerPoint. Ah, ok, está bien. ¿Y solo cuántos minutos dijo que teníamos cada uno para hablar? Lo que ustedes consideren, como son grupos grandes, yo vi que son grupos grandes, de verdad, para que no les toque hablar 1 o 2 minutos cada uno solo sabiendo. A mí me gusta, ¿saben? A mí me gusta que me expliquen, que puedan hablar del tema, me gusta que entremos en conversación. Se los digo porque, miren, antes estábamos cortos con tiempo, pero recibimos 2 sesiones más. Entonces, una sesión lo utilicé yo para completar el tema y otra sesión se les voy a dar a ustedes para que ustedes presenten bien. O sea, ustedes consideren que 20 minutos está bien, pero tienen hasta media hora para poder exponer. Entonces eso ya les da, si son por ejemplo 5, si son 5 integrantes y quieren participar media hora, son 6 minutos por cada uno, por ejemplo. Pero ya dependerá de ustedes, o sea, 5 minutos por cada uno. Yo aquí acabo de hablar 1 hora y media, entonces por eso yo no quiero que ustedes expongan lo que saben, que ustedes me expliquen, que ustedes se emocionen, no sé, que sientan esta emoción de poder hablar para todos. Eso es lo que yo quiero. Ah, ok. Gracias, Inge. Por nada. Listos, dispuestos. ¿Todo bien entonces? Nos vemos entonces el lunes. Y ahí estudian para todos sus exámenes. Ánimo y éxitos. Nos vemos entonces. Nos vemos. Feliz día. Nos vemos. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día.